Muy buenas, bienvenidos. Hoy es jueves, esto es Lifters. Hoy toca preguntas y respuestas, que tengo unas cuantas seleccionadas, como siempre, de la web en ivmazares.com/podcast. Me podéis dejar la vuestra para siguientes episodios. También, si queréis, me la podéis dejar en Instagram, en @ivmazares, que me encontráis ahí cada semana subiendo contenido nuevo. Y sin más, empezamos, que hoy están bien cargadas, y empezamos con Gabriela, que me dice: Hola Iván, me encantan tus podcasts y tengo unas dudas. Vamos a ver. Para saber que se entrenó bien un músculo, ¿debe doler? ¿Debe haber sudado? ¿Debo haber sentido ardor? ¿Debo tener agujetas enseguida o a las 40 horas? A veces me pasa que lo hago tan concentrada o un poco lento para sentir el trabajo y no termino tan adolorida. O a veces me duele a las 48 horas. A ver, Gabriela, realmente no hace falta tener agujetas para saber que estamos entrenando bien. Sí es cierto que cuando empezamos un nuevo mesociclo, una nueva rutina de entrenamiento, cuando, por ejemplo, descansamos un par de semanas y volvemos al entrenamiento habitual, pues es normal tener ciertas agujetas. Ahora bien, que en cada sesión de entrenamiento tengas agujetas, quizás ya no sea tan normal. Y sí, puede ser habitual, por ejemplo, en entrenamientos como la pierna, que son bastante duros, y ahí sí que suele ser más frecuente. Pero como digo, imaginémonos que estás durante 6 meses haciendo el mismo entrenamiento. Si cada vez que haces ese entrenamiento tienes agujetas, realmente quizás estás entrenando demasiado. Yo ahí te diría sobre todo que cuando empieces una rutina nueva, sientas bien el músculo que quieras trabajar, los días siguientes posiblemente tengas agujetas, pero no te preocupes demasiado por eso. Preocúpate por ir progresando en cargas, en repeticiones, por ir mejorando poco a poco en todos estos ejercicios y seguramente así vas a progresar muchísimo más que no el hecho de decir, uy, es que hoy no tengo agujetas, venga, pues voy a entrenar con el objetivo de tener agujetas. No, no pienses eso porque es uno de los errores más habituales. Y de hecho, a ver, una persona que tenga agujetas después de cada entrenamiento a lo largo de un año, podemos preguntarle: ¿cuánto has mejorado en los ejercicios? ¿Levantas más peso que antes? ¿Haces más repeticiones que antes? ¿Has mejorado de alguna otra forma? ¿O simplemente tienes agujetas pero sigues moviendo los mismos pesos, las mismas repeticiones? ¿Sigues haciendo exactamente lo mismo? ¿Cómo has mejorado? Si no te sabes responder, si de una forma u otra no sabes si ha mejorado en peso, en repeticiones o qué es lo que ha hecho realmente, por muchas agujetas que haya tenido, no ha mejorado, sigue exactamente igual. Así que las agujetas son un indicador más, está bien tenerlas en cuenta, pero no para pensar que un entrenamiento ha sido efectivo o no ha sido efectivo. Y en cuanto a las agujetas, después de 40 horas y demás suele ser lo habitual, por eso se llama dolor muscular de aparición tardía. Al día siguiente pueden aparecer, pero también hay veces que aparecen a los 2 días siguientes y no pasa absolutamente nada. O sea, no quiere decir que hayas entrenado mal por eso o que hayas entrenado mejor por eso. O sea, no tiene nada que ver, es simplemente un dolor muscular que aparece de forma más tardía. Y luego también me haces otra pregunta, que es: ¿cómo sé que estoy haciendo cierto volumen de series en un músculo? Por ejemplo, hago búlgara y la siento en el glúteo y en el cuádriceps. ¿La serie cuenta como una o como dos? Pues a ver, esto es cierto que cuando trabajamos ciertos grupos musculares, también otros se trabajan de manera indirecta, ya bien sea el bíceps cuando trabajamos la espalda, el tríceps cuando trabajamos el pectoral, el glúteo cuando hacemos una sentadilla búlgara, que trabajamos el glúteo y cuádriceps. A ver, en sí lo que te diría, céntrate en un volumen más o menos entre las 14, 16, 18 series a la semana para cada grupo muscular. Lo que no puedes contar es, por ejemplo, decir, uy, este ejercicio es para este músculo y este músculo, con lo cual está contando para los dos. No, yo no lo haría así. Yo enfocaría más en decir, vale, hay ejercicios que son para ciertos grupos musculares que predominan en esos músculos, por ejemplo, una sentadilla para el cuádriceps, y aunque es cierto que estamos trabajando otros grupos musculares con esa sentadilla, la vamos a contar para eso. De todas maneras, tampoco nos centremos demasiado en este tipo de cosas, o sea, sencillamente con que hagamos un volumen más o menos, como digo, en torno a las 14, 16 series a la semana y vayamos progresando en cargas es más que suficiente, que muchas veces nos centramos en, uy, es que quiero ajustar exactamente el volumen que tengo que hacer. Y sí, lo puedes ajustar muy bien, pero realmente no te hace falta, o sea, no hay un número exacto de series que tengas que realizar sí o sí. Puedes hacer 16 y mejorar, puedes hacer 20 y mejorar, o puedes hacer sencillamente 10, que hay personas que hacen un volumen de entrenamiento muy bajo y sencillamente es que mejoran semana a semana porque van progresando en cargas, van progresando en repeticiones. Así que en ese sentido, la serie cuenta como una serie, es simplemente una. No es que cuente como dos, no cuenta para este grupo, para este y para este otro. No, es simplemente una serie de un ejercicio en concreto y ya está. De todas maneras, este tema, como da para un episodio aparte, lo voy a dejar, me lo voy a apuntar y en siguientes episodios hablamos de él porque es bastante interesante. Alberto me dice, ¿se puede trabajar de una forma regional un músculo? Me refiero a si puedo, por ejemplo, hacer que me crezca más el pectoral superior. No está del todo claro. O sea, se puede incidir en ciertas partes del músculo
siempre que hagamos los ejercicios con diferentes ángulos, que es lo que más recomiendo. Si, por ejemplo, hacemos press de banca, podemos hacer press inclinado, press declinado, podemos hacer unas aperturas en polea partiendo desde la parte de abajo, partiendo desde la parte media. O sea, tenemos un montón de posibilidades y yo siempre recomiendo, sobre todo cuando buscamos la hipertrofia, incidir desde diferentes ángulos. Así que se puede incidir, pero que crezca exactamente esa porción del músculo más, es que no está del todo claro. No te voy a decir que sí porque sencillamente todavía aún no se sabe. Y además, aunque se pueda hacer, es muy marginal el beneficio que podemos obtener. O sea, en el sentido de que al trabajar con un press inclinado podemos incidir más en el pectoral superior, por así decirlo, porque el pectoral sabéis que es uno, no hay superior, medio o inferior, pero para que nos entendamos, la porción clavicular podemos incidir más en ella y sí, posiblemente pueda crecer más y de hecho por eso se lleva haciendo toda la vida y se sigue haciendo. Pero está creciendo el músculo en conjunto, o sea, no está creciendo solo esa parte. Posiblemente incidamos más en una zona que en otra, pero no quiere decir que la aislemos por completo. Así que yo me centraría sencillamente en hacer diferentes variantes de los ejercicios, ir progresando también poco a poco y sobre todo tampoco darle muchas vueltas, o sea, tener variedad en los ejercicios y poco más. Alex me dice, ¿alguna variante para la prensa en entrenamiento de fuerza? Las sentadillas y levantar mucho peso me asustan un poco. Muchas gracias. Pues Alex, a ver, es que a mí la sentadilla me gusta un montón, pero si te asusta un poco lo que puedes hacer sencillamente es hacerla en un rack que tenga barras de seguridad y empezar poco a poco con el peso. Lo que no vas a hacer es decir, venga, pues voy a meter ahí 300 kilos. No, porque la prensa es diferente. En la prensa también tenemos unos mecanismos de seguridad diferentes. Yo te diría, si en una prensa puedes con 150, 200 kilos, en una sentadilla no metas eso desde un principio. Vete poniendo 50, 60, 80, 100, 120 y vas probando sensaciones. Con 50 no te va a pasar absolutamente nada. Así que aunque no tengas a nadie que te ayude, pues no va a suponer demasiado estrés ni te va a suponer algo perjudicial. Ahora bien, si dices, oye, es que en prensa muevo un montón de peso. Venga, pues voy a hacer una sentadilla con el mismo peso. No empieces con eso porque, claro, es normal que te asuste. Yo también me asustaría si de repente paso con la barra que pesa 20 kilos a de repente decir, venga, pues 180 kilos, voy a probar qué tal. No, lo más probable es que me lesione. Así que, sencillamente, utiliza las barras de seguridad, que para eso están. Utiliza un compañero si tienes cerca a alguien que te pueda echar una mano, porque siempre está bien. Y eso, poco a poco, sencillamente, carga la barra, vete poco a poco aumentando el peso y cuando veas que estás en un peso en el que mueves de 5 a 10 repeticiones, pues trabaja con él y ya está. Vete progresando a partir de ahí. Va a ser mucho menos peso del que manejas en la prensa, ya te lo digo, no tiene nada que ver. Así que empezaría por ahí, Alex. Susana me dice, ¿cuántas series por grupo muscular recomiendas por semana para hipertrofia? ¿Cuántas series? Pues a ver, te diría que depende mucho del grupo muscular que estemos trabajando y también de si eres más o menos respondedor al volumen. Yo me gusta trabajar con un volumen en torno a las 10, 16 series. Hay personas que trabajan con 20 series en adelante. Es muy diferente, o sea, yo te diría que vayas probando, pero que empieces con un volumen, ya te digo, en torno a las 12 series para cada grupo muscular grande. Para los grupos musculares pequeños puedes meter sencillamente 6 series y sería suficiente. O sea, a partir de eso vas probando y vas aumentando la cantidad de series y el volumen semanalmente. Y si vas progresando, bien. Si ves que te estancas, pues te mantienes en ese rango. Ya te digo, es cuestión de probar. No te puedo decir un volumen o un número de series específico para ti, porque cada persona tiene un número de series que le va bien. O sea, yo con una persona puedo empezar a trabajar y decir, venga, pues vamos a plantear un entrenamiento de tal manera y empezamos con este número de series. Y según me vaya diciendo, según note las sensaciones, la recuperación y el progreso, puede que aumentemos ese número, incluso bastante más de con el que trabajo yo, o puede que incluso lo reduzcamos aún más. Entonces, en ese sentido, empieza con pocas series, empieza con 12 series a la semana para un grupo muscular en concreto, divídelo en una frecuencia 2 para hacerlo bastante sencillo, y a partir de ahí vete progresando, subiendo, bajando o ajustando según las sensaciones. Nicolás me dice, hola Iván, he escuchado que la recuperación incompleta mejora también la hipertrofia muscular y que por eso es mejor descansos cortos y no largos. ¿Qué hay de cierto en eso? Ilumíname. Bueno, pues te voy a iluminar, Nicolás. Es cierto que hay ejercicios en los que podemos utilizar descansos incompletos o descansos más breves para favorecer esta hipertrofia. Un ejemplo muy sencillo, el bíceps. Hacemos un curl de bíceps, descansamos 40 segundos, un minuto y volvemos a hacer una serie. No hace falta descansar 3 minutos como lo haríamos en una sentadilla o un peso muerto. Sencillamente no lo necesitamos. Ahora bien, yo soy más partidario de hacer descansos completos y con los cuales luego volvamos a hacer el ejercicio con intensidad. Hagamos una serie efectiva. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando un ejercicio compuesto y sencillamente descanso muy poco, la siguiente serie no voy a poder con ese peso. No voy a llegar a las repeticiones que tengo que llegar.
Al final es cuestión de progreso. Si no progreso, no avanzo. Y si no avanzo, no veo cambios. ¿Que puedes hacerlo de forma puntual y sobre todo con ciertas técnicas de entrenamiento un poco más avanzadas? Pues sí, se puede llegar a hacer y sin ningún problema, pero de forma puntual. Y sobre todo también bastante más recomendable en grupos musculares pequeños y no grupos musculares que son bastante amplios como son la espalda. También podemos utilizarlo en la espalda y podemos hacer super series y podemos hacer otras técnicas. Pero ya os digo que si yo, por ejemplo, me centro en un remo 90, voy a intentar progresar en ese remo 90 en repeticiones o en peso movido. Y para eso voy a dejar de descanso entre series el tiempo necesario como para hacer esa serie con intensidad, esa serie realmente efectiva. Así que Nicolás, yo te diría que por ahí, por supuesto, esto es otro tema que, daría para hablar un montón. Así que si queréis, si os interesa, pues también puedo hablar en otro episodio aparte. Así que sin más, hasta aquí el episodio de hoy. Estas son las preguntas que me habéis mandado. Por supuesto me quedan otras pocas, pero las responderé ya el jueves que viene. Si tienes alguna otra duda acerca de esto que he comentado, acerca de otro tema en particular, pues me la dejas en ivyamazares.com/podcast y en siguientes episodios, como digo, en siguientes jueves, pues las voy contestando. Nos escuchamos ya de nuevo aquí el lunes en Lifters. Espero que paséis un buen fin de semana, que le deis duro a los hierros, que entrenéis bien. Y sin más, volvemos a la carga el lunes, con temas también muy, muy interesantes. Que paséis un buen fin de semana. Un abrazo.